Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por ver este video. Yo les quiero contar algo que personalmente me ha resultado muy interesante. Es algo que relacionado a la cultura japonesa, totalmente relacionado a la cultura japonesa, como es la cuestión del reciclaje. Usted sabe, Japón es un país absolutamente consumista, tercera economía mundial, la gente consume en demasía y también tiene que ver esto un poco con la idiosincrasia del japonés, sobre todo de la gente adulta, de no confiar mucho en los bancos para guardar su dinero. Pero vayamos desde el principio. El principio de esta historia tiene que ver con, como dije antes, la cultura muy arraigada japonesa, eh, que tiene que ver con el consumo, el gran consumo que existe en este país. Ustedes saben, Japón es la tercera economía mundial. Bueno, básicamente, eh, cuando existe mucho consumo, ¿qué existe? Una cultura del reciclaje, es decir, se consume tantos productos que esos productos comienzan a no solamente a caerse de los roperos, de los lugares donde la gente tiene sus casas, la cantidad de productos en demasía, sino que también lo que sucede es que existe toda una cultura en Japón en que todos esos productos de sobrestock que se generan, usados o incluso nuevos, son luego reciclados, ¿sí? Son reciclados, vendidos al exterior, en muchos de los casos, o son destruidos y vueltos a materiales para volver a confeccionar nuevamente en esta cultura consumista, volver a confeccionar materiales para la venta, o sea, productos para vender. Esta es una historia que, por supuesto, no van a encontrar en Internet porque sus protagonistas, como dije, o como ustedes entenderán, no lo van a contar. No van a contar porque no se lo pueden contar ni a sus jefes, ni se lo pueden contar tal vez a sus compañeros o tal vez a alguien de extrema confianza, pero si ellos llegasen a contar esto a sus jefes en su trabajo, es casi seguro, no estoy 100% seguro, pero es casi seguro que perderían su empleo. La cultura del reciclaje, ya lo dije, es algo muy arraigado y una de las cosas que se reciclan, no solamente se reciclan autos, plásticos, metales, maderas, etcétera, etcétera, ropa, juguetes, absolutamente todo se recicla en Japón. Pero una de las cosas que se reciclan, sí señores, son los materiales de construcción. Y este aquí el meollo del cuento, el meollo de esta historia, contada por un protagonista, gracias a Dios ha llegado a mis oídos, de terceros por supuesto, yo no lo conozco directamente al protagonista, pero esta es la historia de una persona que trabajaba en una planta de reciclaje aquí a las afueras de Tokio. Ustedes saben que en las afueras de Tokio no hay mucho espacio, pero en las afueras de Tokio sí existe una cantidad de espacio libre como para poder hacer plantas, fábricas, depósitos, etcétera, etcétera. Que en Tokio aquí es muy caro el metro cuadrado, entonces usualmente solamente estos los lugares, los sitios amplios, se construye algún shopping o se construye un complejo de edificios o se construye un parque para el bienestar público. Pero básicamente así como las fábricas están en Chiba o las plantas recicladoras o en Saitama, etcétera, etcétera, o sea, a las afueras de Tokio o en el Gran Tokio, lo que existen aquí son plantas recicladoras de materiales de construcción. Y la historia viene porque en Japón, ustedes saben, la gente vive muchísimos años, la gente llega hasta los 80, 90 años, muy común, y existe toda una cuestión cultural, que la gente a veces muere en soledad. Muere en soledad y hasta a veces esa persona que fallece pasan semanas, incluso meses, sin que nadie se entere o sin que ningún familiar se acerque a su deudo, digamos, en este caso, ya la persona fallecida, y se entere que la persona ha fallecido. Eso tiene que ver con la cultura japonesa, pero bueno, no voy a ahondar en estas cuestiones particulares, podría hacerlo en otro video si a ustedes les interesa. Ahora,
El tema es que, ¿qué pasa con la casa de esa persona que ha fallecido? Una vez que esa persona ha fallecido, va la policía, esa persona saca el cadáver, y esa casa luego tiene varios fines. Si existen deudos, obviamente los deudos la venden. Y si no existen deudos, ¿qué pasa? Pasa un tiempo perentorio y luego la casa es demolida. Pero demolida con el 100% de las pertenencias. Una vez que se retira el occiso del domicilio, ¿qué sucede? La persona fallecida se retira del domicilio, la casa es demolida con todo su interior. Y es aquí donde eh, sucede esta historia. Esta historia se trata de un trabajador en una planta recicladora de materiales de construcción a las afueras de Tokio, que en su trabajo diario, ustedes saben, toda la casa es destruida, se llevan unas palas mecánicas, luego eso se coloca en contenedores, luego el terreno queda liso y ese terreno queda listo para el uso que el Estado indique. Puede ser también para la venta y el usufructo por parte del Estado, ya que no existen deudas, se vende el terreno y se construye una nueva casa. Ahora bien, con esos contenedores que se retiran del domicilio, de lo que era el domicilio, de lo que era la casa, luego va a una planta recicladora y esas, así como llega el contenido de los contenedores, pasa por unas cintas, ¿sí? Unas cintas mecánicas, los cuales existen trabajadoras, personas, la mayoría de las personas, quiero decirles, son extranjeros, hay muy pocos japoneses, salvo los capataces y demás, la mayoría son extranjeros, son gente del sudeste asiático, un 90% son gente de Malasia, Vietnam, China, etcétera, etcétera, y también existen trabajadores del Perú, Brasil. Ustedes saben que esas dos comunidades han tenido una gran afluencia de ciudadanos japoneses y por ende en la actualidad existen Nisei o Sansei que vienen a trabajar aquí en Nihon. Sansei y Nisei son japoneses de segunda generación, Nisei, Sansei, japoneses de tercera generación, en el caso justamente de Sansei. Esa gente viene, trabaja y ustedes saben que es muy difícil insertarse en el mundo laboral japonés, eso también podría hablarlo en otro video, pero básicamente lo que tenemos aquí es gente que hace tareas en las cuales casi ni es necesario hablar. Es mecánico, en este caso en particular, uno tiene una cinta transportadora y lo que hace es, el trabajador retira determinado material. Por ejemplo, si es un azulejo, retira un azulejo y lo pone en un lugar. Entonces hay otro trabajador que si queda un ladrillo, supongamos, retira los ladrillos. Y así, todos van retirando algún material en especial. Pero la historia es que algunas casas de algunas personas, como por ejemplo los ancianos, suelen tener algunos tesoros escondidos. Ustedes saben que los japoneses no son mucho de exhibirse, no son mucho de mostrar lo que tienen. Usualmente en una casa, uno ve una casa por fuera, no dice nada de la casa, pero adentro tal vez existan tesoros incalculables, cuestiones de hace 1000 años que tienen que ver con la cultura japonesa, o una katana, o una armadura samurái, o un pergamino que tiene que ver también con la escritura de un artista famoso. Hace poco se encontró una pieza del Yamato, el famoso acorazado Yamato, hundido durante la Segunda Guerra Mundial, que tiene un valor incalculable, no tiene valor eso, y se encontró en el ático de un anciano a punto de morir. Básicamente, ese tipo de cuestiones son hacen a la cultura japonesa, ¿no? El hecho de tener un tesoro guardado y no exhibirlo, no mostrarlo, que nadie se entere. Bueno, es común, no digo muy común, pero es común que a veces los ancianos guarden el dinero en sus casas, en lugares escondidos, detrás de las paredes, en algún mueble, etcétera, etcétera. Y pasa que cuando los trabajadores de las plantas recicladoras se dan cuenta que existe esa casa podría ser de algún anciano que ha fallecido y que se ha tirado todo abajo, se agolpan como abejas a la miel y todos se empiezan a buscar.
¿Cómo se dan cuenta? Porque por ahí encuentran algún material muy antiguo, ¿sí? Alguna lámpara antigua o algunos cuadros antiguos o algunas fotos blanco y negro. Entonces inmediatamente ahí los trabajadores comienzan a agolparse. ¿Por qué sucede esto? Porque encuentran dinero. Es muy habitual, como dije antes, que los ancianos guarden tesoros, guarden cosas de incalculable valor y también guardan en bolsas tipo Ziploc, esas bolsas cerradas, guardan mucho, mucho dinero. Es por esto que esta persona, a la cual me ha llegado a mis oídos y que no lo ha hecho público, por supuesto, encontró la suma de 10 millones de yenes en una bolsa de tipo Ziploc, ¿sí? Envuelta en papel madera. Y es, lamentablemente, esto es común. Le digo lamentablemente porque da pena que aquella persona que trabajó durante toda su vida no pueda haber hecho usufructo de esa pequeña fortuna, ¿no? Estamos hablando de 10 millones de yenes, son aproximadamente unos $10.000, ¿sí? Para que ustedes se den una idea. Eh, Lamentablemente, perdón, $10.000 no, $100.000. Entonces, es una pena que esa gente no pueda hacer uso de ese dinero y sea un tercero que trabaja en una planta recicladora haga uso y desuso de ese dinero. Por supuesto, esa persona que encuentra eso, cada una de las personas tiene una especie de taburete, un lugar donde va colocando determinado material y por supuesto esa persona guarda ese sobre y lo guarda en una bolsa personal y obviamente no lo exhibe, porque si lo exhibiera, ustedes saben, todo el material que se encuentra dentro de esa casa pertenece a la empresa en este caso, a la empresa de reciclaje, que firma un convenio, tal vez millonario, con el Estado o con una constructora privada, para hacerse cargo y disponer de ese material de reciclaje. Es por esto que hay algunas personas que llegan en bicicleta a su trabajo, hasta la planta de reciclaje, y de golpe, en unos días, se compran un auto importado, ¿m? O un Toyota muy caro, una camioneta cara, o un Lexus, o el auto de lujo, aquí marca de lujo en Japón, y gracias a ese trabajo, que muy graciosamente uno dice es un trabajo muy, no es bien remunerado, pero tiene esta cuestión, ¿no? Que algunos trabajadores, y esto no ha pasado una vez, ha pasado cientos y cientos de veces, que trabajadores de plantas de reciclaje encuentran no solamente objetos muy valiosos, sino también grandes sumas de dinero. Si les ha gustado el video, por favor denle like y ayuda mucho también suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias por haber visto el video y espero que les haya sido de su agrado.